Una mujer pobre le daba comida en secreto a una anciana olvidada, hasta que un día descubrió que en realidad era la abuela de un duque, y su vida cambió para siempre. El clic del pestillo sonó suave, casi frágil, mientras Lucía Torres cerraba la pequeña tienda de costura bajo el gris apagado del amanecer. Era un sonido cotidiano, repetido tantas veces que debería haberle resultado tranquilizador, pero no lo era. Para ella, cada mañana pesaba como una decisión peligrosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras aseguraba la puerta. No era el frío. Era el miedo. Ese miedo silencioso que había aprendido a vivir dentro de ella desde hacía 3 semanas. 3 semanas exactas desde que todo comenzó. 3 semanas desde que empezó a ver a una anciana sentada en la misma esquina de la calle, encorvada contra el muro de ladrillo, como si el mundo la hubiera olvidado por completo. Su mirada no se fijaba en nada. No pedía ayuda. No hablaba. Era como una sombra humana atrapada entre el tiempo y el abandono. Al principio, Lucía había pensado que alguien vendría por ella. Que era solo cuestión de horas. Luego días. Luego dejó de creerlo. Y entonces empezó a llevarle comida. Primero pan escondido en una bolsa de tela. Luego sopa caliente en un pequeño jarro. Siempre antes del amanecer, cuando la calle aún pertenecía al silencio y nadie podía verla. Porque si la veían, si su jefe se enteraba, si los vecinos comenzaban a hablar demasiado, podría perderlo todo. Y no podía perderlo todo. Tenía a Mateo, su hijo de 8 años. Un niño que dependía de ella para sobrevivir en un mundo que no perdonaba a las mujeres solas. Pero cada mañana, cuando veía a la anciana, algo dentro de Lucía se quebraba un poco más. «Venga», susurró finalmente, extendiendo la mano. La anciana no respondió. Pero esta vez, sus dedos fríos buscaron los de Lucía. Un contacto leve, casi inexistente, pero suficiente para que Lucía sintiera un golpe en el pecho. La llevó con cuidado por la puerta trasera de la tienda, como si estuviera ayudando a alguien que ya no sabía caminar sola. Dentro del pequeño cuarto de trabajo, el aire olía a tela, madera y esfuerzo. Lucía había convertido ese espacio en un refugio secreto. Entre rollos de tela escondía una tetera vieja y un jarrito metálico que usaba para calentar sopa sobre una vela. «Despacio, no hay prisa», dijo mientras le ofrecía la taza. La anciana bebió en silencio. Lucía la observaba con una mezcla de ternura y dolor. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. No sabía por qué el mundo había decidido que no importaba. Pero para Lucía sí importaba. Porque nadie debería desaparecer así. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Las campanas de la iglesia marcaron las 5. Le quedaban pocos minutos antes de que su vida normal comenzara otra vez. Antes de volver a ser solo la costurera silenciosa. Antes de que alguien preguntara demasiado. Y mientras ayudaba a la anciana a sostener la taza, Lucía sintió algo que no podía explicar. No era solo compasión. Era el inicio de algo más grande, algo que aún no sabía que cambiaría su vida para siempre. El día avanzó con una lentitud insoportable dentro de la pequeña tienda de costura. Para los demás, era un día normal, clientas entrando, telas siendo desplegadas, pedidos anotados con precisión. Pero para Lucía Torres, todo ocurría detrás de una pared invisible de ansiedad. Sus manos seguían trabajando, midiendo encajes, doblando telas, sonriendo cuando debía sonreír, pero su mente estaba en otro lugar. En la esquina de la calle. En la anciana. En ese secreto que crecía como una grieta imposible de ocultar. Cada vez que levantaba la vista hacia la ventana, ahí estaba ella. Inmóvil. Silenciosa. Como si el mundo la hubiera olvidado otra vez. Lucía apretaba los labios y seguía trabajando. Pero el miedo no venía solo del riesgo de ser descubierta. Venía de algo más profundo, la sensación de estar cruzando una línea que no sabía si podía permitirse cruzar. Por la tarde, el aire cambió. La puerta de la tienda sonó con el tintineo del cascabel, y una mujer elegante entró. Su vestido era impecable, su postura rígida, su presencia demasiado segura para aquel barrio humilde. «Necesito hilo», dijo sin siquiera mirar los productos. Pero sus ojos no estaban realmente en la tienda. Eran ojos que observaban. Analizaban.
Buscaban grietas. Se me acabó y mi bordado está a medio terminar, añadió con un tono más frío de lo necesario. Claro, señora, respondió Lucía, obligándose a mantener la calma. Se movió hacia el gabinete de hilos, pero sintió algo extraño, la mujer no se quedó quieta. La siguió con la mirada. Luego con los pasos. Demasiado cerca. Abren bastante temprano aquí, ¿verdad? Preguntó. El pulso de Lucía se aceleró. Horario normal, respondió con cuidado. Abrimos a las 6. La mujer sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de alguien que ya sabe la respuesta. Yo camino por esta calle antes del amanecer, dijo lentamente. A menudo veo cosas interesantes. El aire en la tienda pareció volverse más pesado. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Esa mujer no estaba comprando hilo. Estaba midiendo algo. Observando. Debe confundirse, dijo Lucía, envolviendo el hilo con manos firmes a la fuerza. Abrimos siempre a la misma hora. Qué ordenado todo, respondió la mujer. Y entonces, antes de irse, lanzó una última mirada hacia la puerta trasera de la tienda. Justo donde la anciana había estado entrando y saliendo en secreto. Lucía sintió que el estómago se le cerraba. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio fue peor que cualquier ruido. Lucía apoyó las manos en el mostrador. Respiró. Pero no logró calmarse. Había sido vista. No sabía cómo. No sabía cuánto. Pero lo sabía. Esa noche, mientras cerraba la tienda y caminaba de regreso a casa con el peso del miedo en los hombros, solo podía pensar en una cosa, su secreto ya no era solo suyo. Y ahora, algo se acercaba, algo que podía destruirlo todo. El amanecer siguiente llegó con una tensión distinta, como si la ciudad misma hubiera cambiado su forma de respirar. Lucía Torres caminaba hacia la tienda con el corazón acelerado, repitiéndose que todo era normal, que nada había cambiado, pero en el fondo sabía que ya no era cierto. La calle estaba más silenciosa de lo habitual. Demasiado silenciosa. Y allí estaba ella. La anciana. Sentada en la misma esquina, encorvada contra el muro de ladrillo, como una estatua olvidada por el tiempo. Pero esta vez, no estaba sola. Lucía lo sintió antes de verlo. Una presencia. Un hombre. Alto. Inmóvil. Observando. Su postura no pertenecía a aquel barrio humilde. Su presencia dominaba el aire, como si el espacio a su alrededor se hubiera vuelto más estrecho. Su mirada estaba fija en la anciana, pero no con indiferencia, sino con algo mucho más intenso. Lucía se detuvo. El mundo pareció congelarse. El hombre dio un paso hacia adelante. Aléjese de ella, dijo con una voz firme, profunda, imposible de ignorar. Lucía reaccionó sin pensar. Se interpuso entre él y la anciana. No ha hecho nada malo, respondió rápidamente. El silencio que siguió fue pesado, denso, casi violento. El hombre la observó por primera vez directamente. Sus ojos eran oscuros, calculadores, pero también cargados de algo que Lucía no pudo descifrar de inmediato. ¿Qué está haciendo con ella?, preguntó él. Le estoy dando comida, dijo Lucía, con la voz más firme de lo que realmente se sentía. Agua. Ayude. El hombre dio otro paso. ¿Sabe quién es? Lucía dudó un segundo. Miró a la anciana. Frágil. Perdida. Humana. Es una persona, dijo finalmente. Y tenía hambre. Un silencio absoluto cayó sobre la calle. El hombre cerró los ojos un instante, como si procesara algo difícil de aceptar. Luego exhaló lentamente. Soy Adrián Valverde, dijo al fin. El nombre cayó como una piedra. Es mi abuela. El mundo de Lucía se detuvo. No fue sorpresa. Fue impacto. Fue comprensión tardía de todo lo que había hecho sin saber. Miró a la anciana otra vez, con una mezcla de miedo y confusión. La había alimentado, protegido, sin saber que pertenecía a alguien poderoso.
a alguien que ahora la miraba como si acabara de cometer un error irreversible. Adrián se acercó a la anciana con cuidado extremo. La he estado buscando, murmuró. Sus manos la levantaron con una ternura inesperada, como si temiera romperla. La anciana no reaccionó. No habló. No lo reconoció. Solo existía en su propio mundo roto. Lucía sintió un vacío en el pecho. Había cuidado de ella durante semanas, pero no la había salvado. Solo la había mantenido en pausa. Adrián la sostuvo un momento más, luego la llevó hacia un carruaje elegante que Lucía no había visto llegar. Antes de subir, se detuvo. Y la miró. Esta vez, no había solo enojo. Había algo más. Duda. Debió avisar a alguien, dijo. Lucía tragó saliva. ¿A quién? Respondió suavemente. Nadie la veía. El silencio volvió a caer. Adrián no respondió. Solo subió al carruaje. Y desapareció con ella en la niebla del amanecer. Lucía se quedó sola en la calle. Inmóvil. Con las manos frías. Y con la certeza aterradora de que su vida acababa de cambiar para siempre. La ciudad siguió su ritmo habitual, pero para Lucía Torres nada volvió a sentirse normal. Desde aquella mañana en la calle, algo había cambiado de forma irreversible. Ya no era solo el miedo a ser descubierta, ahora era la sensación de haber cruzado un umbral del que no había regreso. La anciana había desaparecido. Y con ella, el secreto que Lucía había protegido durante semanas. Intentó concentrarse en la tienda de costura, en las clientas, en las telas cuidadosamente dobladas. Pero su mente regresaba una y otra vez al mismo punto, el hombre, su mirada, su nombre. Adrián Valverde. Ese nombre no se borraba. Era pesado. Importante. Peligroso. Esa tarde, mientras organizaba hilos en el mostrador, escuchó los primeros rumores. No eran claros, pero eran suficientes para hacerle perder el aire. Dicen que un carruaje elegante vino al barrio al amanecer, dicen que era alguien importante. Dicen que buscaban a una anciana. Lucía bajó la mirada, fingiendo concentración, aunque sus manos habían empezado a temblar. No había hecho nada malo. Eso se repetía en su mente como una oración desesperada. Pero el mundo no siempre distinguía entre lo correcto y lo peligroso. Esa noche, casi no durmió. Al amanecer siguiente, volvió a la tienda como siempre, como si la rutina pudiera protegerla de las consecuencias. Pero en cuanto dobló la esquina, su respiración se detuvo. Él estaba allí. Adrián Valverde. No dentro de la tienda. No escondido. Esperando. De pie frente a la puerta como si el tiempo le perteneciera. Lucía sintió que el corazón se le subía a la garganta. Cuando la vio, él se enderezó ligeramente. Señorita, dijo con voz controlada. Ella dio un paso hacia atrás sin querer. No sabía su nombre, añadió él. Ahora sí. Lucía no respondió. El silencio entre ellos era diferente esta vez. No era agresivo. Era pesado. Cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Debo una disculpa, dijo Adrián finalmente. Lucía parpadeó, confundida. Ayer hablé sin entender la situación, continuó él. Asumí cosas que no eran ciertas. El mundo de Lucía se tambaleó un poco. No esperaba eso. No esperaba humanidad. Adrián bajó la mirada un instante, como si le costara admitir lo que venía después. Mi abuela ha estado desaparecida 3 semanas, dijo en voz baja. La encontré gracias a usted. Lucía sintió un nudo en el pecho. Yo no sabía quién era, susurró. Lo sé. Hubo un silencio largo. Luego él añadió, pero usted la cuidó cuando nadie más lo hizo. Esa frase quedó flotando entre ambos. ¿Pesar? ¿Real? Lucía no supo qué decir. Porque era verdad, pero también era peligroso. Cuidar a alguien sin nombre era compasión. Cuidar a alguien que pertenecía a un hombre como él, era otra cosa. ¿Cómo está ella? Preguntó finalmente Lucía, rompiendo el silencio. La expresión de Adrián cambió. Se oscureció.
Está en casa, respondió. Pero no está bien. Lucía sintió un escalofrío. No habla. No reacciona. Está apagándose. La palabra golpeó más fuerte de lo esperado. Apagándose. Como una vela que se consume lentamente sin nadie que la detenga. Lucía bajó la mirada. Había estado allí. La había visto así. Pero ahora entendía que no era solo una anciana perdida. Era una mujer que pertenecía a una historia mucho más grande, y mucho más dolorosa. Adrián la miró con una intensidad nueva. Necesito su ayuda, dijo finalmente. Lucía levantó la cabeza, sorprendida. ¿Mi ayuda? Él asintió lentamente. Y en ese momento, Lucía entendió algo aterrador: su vida no solo había cambiado. Ahora estaba siendo arrastrada hacia algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La hacienda de los Valverde no era un lugar cualquiera. Desde el momento en que Lucía Torres cruzó sus enormes puertas de hierro, sintió que estaba entrando en otro mundo. Uno donde el silencio tenía peso, donde cada paso resonaba en los pasillos largos, y donde incluso el aire parecía obedecer reglas invisibles. Nunca había estado en un lugar así. Todo era demasiado grande. Demasiado perfecto. Demasiado intimidante. Pero lo único que importaba para ella no era la riqueza del lugar, sino la habitación al final del corredor donde descansaba doña Carmen, la anciana. La mujer que ahora tenía nombre. La mujer que había cuidado sin saber quién era. Cuando Lucía entró por primera vez en la habitación, la vio allí. Sentada en la cama, inmóvil, con la mirada perdida en un punto invisible del mundo. Ya no estaba en la calle. Ya no estaba sola, pero tampoco parecía estar realmente presente. Está igual desde que llegó, susurró una criada. Lucía no respondió. Solo se acercó lentamente. Se sentó a su lado. Y le ofreció un poco de sopa. Despacio, como antes, murmuró con suavidad. Hubo un segundo de silencio. Luego, algo pequeño. Un movimiento. Los dedos de doña Carmen tocaron la cuchara. Débilmente. Pero lo hicieron. Lucía sintió un nudo en el pecho. No era una mejora espectacular. No era un milagro. Pero era algo. Un hilo pequeño de regreso. Afuera de la habitación, Adrián Valverde observaba en silencio. No entraba siempre. A veces solo miraba desde la puerta, como si aún no supiera si tenía derecho a estar allí. Pero cuando lo hacía, su mirada nunca era indiferente. Era cansancio. Era miedo. Era impotencia. Un día, mientras Lucía ayudaba a doña Carmen a beber agua, Adrián habló desde la entrada. Ella confía en ti, dijo. Lucía bajó la mirada. No sé por qué. Yo tampoco, respondió él después de una pausa. Hubo silencio. Pero no era incómodo. Era diferente. Como si ambos estuvieran aprendiendo a existir en el mismo espacio sin romperlo. Los días comenzaron a repetirse. Lucía llegaba temprano. Cuidaba a doña Carmen. Le hablaba sin esperar respuesta. Le daba comida en pequeñas cantidades, con paciencia infinita. Y poco a poco, algo cambió. No palabras. No memoria. Pero sí presencia. Los ojos de la anciana comenzaron a seguirla. Sus manos dejaron de estar completamente rígidas. A veces, incluso, se quedaba mirándola como si la reconociera en algún lugar lejano de su mente. Una tarde, Adrián se quedó más tiempo de lo habitual. No sé cómo hacerlo, admitió de repente. Lucía lo miró. ¿Qué cosa? Ser, así, dijo él, buscando palabras. No solo ordenar, decidir, controlar. Ser, cercano. Lucía lo observó en silencio. El hombre que parecía tenerlo todo, no sabía cómo cuidar a alguien que amaba. No se trata de controlar, dijo ella suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo que le apretó el pecho con fuerza, la sensación de que, muy lentamente, alguien estaba regresando a casa. Los días en la hacienda comenzaron a cambiar de forma silenciosa, casi imperceptible.
No había grandes milagros ni transformaciones repentinas, pero sí algo mucho más poderoso. Pequeños avances que se acumulaban como gotas de agua llenando un recipiente vacío. Lucía Torres ya no sentía que estaba entrando a un lugar desconocido cada mañana. Ahora conocía los sonidos del amanecer en la hacienda, los pasos de los sirvientes, el crujir de las puertas antiguas, y el silencio particular de la habitación de doña Carmen, donde el tiempo parecía moverse más despacio. Y doña Carmen estaba regresando. No completamente. No de forma clara. Pero sí poco a poco. Sus ojos ya no estaban perdidos todo el tiempo. A veces seguían a Lucía cuando entraba. A veces reaccionaban al sonido de su voz. Y en ocasiones, muy raras, sus labios se movían como si intentaran recordar palabras olvidadas. Lucía nunca la presionaba. Había aprendido algo importante en esas semanas: la recuperación no se podía forzar. Solo acompañar. Despacito, no hay prisa, decía siempre mientras le ofrecía comida. Y eso, de alguna manera, funcionaba. Adrián Valverde observaba todo con una mezcla de admiración y desconcierto. No era un hombre frío, aunque muchos lo creyeran así. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas, no a vivirlos lentamente. Pero esto no se resolvía. Esto se sentía. Un día, mientras el sol caía sobre los jardines, Adrián se quedó en la puerta de la habitación más tiempo de lo habitual. Lucía estaba sentada junto a doña Carmen, sosteniéndole la mano mientras ella descansaba. Ella confía en ti, dijo Adrián en voz baja. Lucía no levantó la mirada de inmediato. No sé por qué, respondió sinceramente. Yo tampoco, admitió él después de una pausa. Hubo un silencio largo. Pero no incómodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas. De preguntas. De respeto. De algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Con el paso de los días, la rutina se volvió casi natural. Lucía llegaba temprano. Preparaba comida suave. Le hablaba a doña Carmen de cosas simples: el clima, los jardines, historias pequeñas de su hijo Mateo, que corría feliz por la hacienda como si siempre hubiera pertenecido allí. Y Adrián también cambiaba. Empezó a quedarse más tiempo. A sentarse. A escuchar. Una tarde, mientras doña Carmen dormía después de haber comido por sí misma sin ayuda, Adrián habló de repente, sin mirarla directamente. Mi madre cree que esto es una debilidad, dijo. Lucía suspiró suavemente. Cuidar a alguien no es debilidad. En su mundo sí lo es. Lucía giró la cabeza hacia él. Por primera vez, lo vio no como un duque, no como un heredero, sino como un hombre atrapado entre lo que le enseñaron y lo que estaba empezando a sentir. ¿Y tú qué crees?, preguntó ella. Adrián tardó en responder. Creo que estoy aprendiendo cosas que nunca me enseñaron, dijo al fin. Lucía bajó la mirada. El aire entre ellos se sintió más pesado. Más cercano. Más peligroso. Porque ya no era solo la historia de una anciana recuperándose. Era la historia de tres personas aprendiendo a reconstruirse. Y algo invisible, pero inevitable, estaba empezando a formarse entre Lucía y Adrián. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que ya no podían ignorar. La lluvia caía con una suavidad inquietante sobre la vieja ciudad de San Esteban, como si el cielo intentara borrar los secretos que la tierra había guardado durante años. Andrés caminaba lentamente por la calle principal, con las manos en los bolsillos y la mente perdida en pensamientos que no podía ordenar. Tenía 24 años, pero la vida ya lo había tratado como si fuera mayor. Había llegado a la ciudad solo unos días atrás, invitado por su mejor amigo Mateo, quien le había prometido unas vacaciones tranquilas en la enorme casa familiar, la mansión Varela. Nadie le había advertido que ese lugar no era simplemente una casa, era un mundo aparte. Cuando Andrés vio por primera vez la mansión, sintió un escalofrío extraño recorrerle la espalda. Era enorme, antigua, con columnas desgastadas y ventanas que parecían observarlo. Sin embargo, lo que más le inquietó no fue la casa, sino la mujer que lo esperaba en la entrada. Clara Varela. La madre de su amigo. Elegante, silenciosa, con una mirada que no se podía descifrar del todo. No sonrió al verlo, pero tampoco mostró indiferencia.
solo lo observó como si intentara recordar algo que había olvidado hace mucho tiempo. «Así que tú eres Andrés», dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Él asintió, sintiendo una incomodidad inexplicable en el pecho. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su habitación, Andrés no podía dormir. Cada sonido de la casa parecía amplificarse, pasos lejanos, puertas que crujían, susurros que no tenían origen. Pero lo peor llegó cuando, por casualidad, al salir al pasillo, vio algo que no debía ver. Clara estaba de pie frente a un viejo retrato familiar, y estaba llorando en silencio. No era un llanto común. Era como si estuviera enfrentando un recuerdo doloroso, algo enterrado profundamente. Y en ese momento, cuando sus ojos se encontraron por accidente en el reflejo del cristal, ella susurró algo que Andrés no olvidaría jamás: «No deberías estar aquí». Pero ya era demasiado tarde. Porque la casa Varela ya lo había elegido.